Bajo una incesante lluvia, el presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, inauguraba en Tornavacas la fiesta de interés turístico nacional del cerezo en flor. Esta fiesta, con la que la comarca del Jerte da la bienvenida a la primavera, consigue que durante 15 días la mirada de todo un país y de buena parte del mundo se fije en Extremadura, reuniendo a más de 80.000 visitantes. Esta fiesta de interés turístico nacional es la forma natural con la que dais la bienvenida a la primavera en la comarca del Jerte, con un hecho sencillo y humilde, solo con flores, con las que, sin embargo, la mirada de todo un país y de buena parte del mundo se fija en Extremadura. Monago asegura que, así como el Valle del Jerte presenta una imagen cambiada estos días con más de 1,5 millones de cerezos en flor, en Extremadura debe brotar, a pesar de las dificultades, el potencial de los extremeños. Como este valle, Extremadura tiene una nueva imagen, la de una comunidad fiable y medidas con las que incentivar la valentía de quienes están dispuestos a dar un paso al frente. Los resultados son claros. Es una realidad en Extremadura y lo es gracias al esfuerzo de todos vosotros, de los extremeños, que supisteis que era tiempo para, como siempre habéis hecho, tirar hacia adelante. Un acto que concluyó con la entrega del premio Cereza de Oro a Fernando Flores Manzano y también al grupo Antena 3 Media, y con una visita del presidente por las calles de este municipio.